Muy buenos días o muy buenas tardes, estimados estudiantes. En el día de hoy tenemos como propósito ver la ecuación de Bernoulli, una ecuación que tiene una forma muy peculiar, muy parecida a las ecuaciones lineales, en la cual nosotros hemos visto algunos resultados, algunos antecedentes que vamos a usar para deducir su formulación. En primer caso, o sea, en primera instancia vamos a ver la forma de la ecuación de Bernoulli. Esta tiene la forma de y de dx más p de x, y igual a una función f de x por y a la n, donde n es distinto de 1 y distinto de 0. ¿Sí? Es muy parecida a la ecuación lineal. ¿Sí? La diferencia está entonces en su potencia. Esta ecuación se resuelve introduciendo una sustitución básica, z igual a y a la n menos 1, ¿verdad? Utilizando esta sustitución, esta permite transformar a dicha ecuación en una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Y en base a eso utilizaremos entonces el resultado, la que vimos en las ecuaciones lineales, para hacer su resolución general. Bien, si tomamos en consideración esta sustitución, ¿verdad? Podemos derivar con respecto a x. Si derivamos con respecto a x, tendríamos lo siguiente: de z igual a 1 menos n, y a la 1 menos n menos 1, ¿sí? Por de y de dx. ¿Sí? De aquí entonces tenemos que d de z de dx es igual a 1 menos n y a la menos n de y de dx. Bien, ahora nuestro objetivo es ahora reemplazar o introducir esta variable z y transformar nuestra ecuación de Bernoulli con respecto a una ecuación lineal. ¿Sí? Bien, si despejamos esto, nuestro diferencial de y de dx, tendríamos lo siguiente. Tendríamos 1 sobre 1 menos n por y a la n. ¿Sí? Todo esto multiplicado por dz sobre d de x. ¿Sí? Ahora reemplazaremos esta expresión, este diferencial lo vamos a reemplazar por este de acá, lo cual nos permite encontrar la ecuación en la forma de la variable, en este caso dependiente z y independiente x, perdón. Bien, al introducir esto tendríamos 1 sobre 1 menos n, y a la n de z de dx más p de x, y reemplazamos a y. Es claro que y va a ser igual a z a 1 menos n. ¿Sí? Así que reemplazamos esto, a esta y por esta z, igual a una función f de x por y a la n. Pero si este es y a la n sería z a la n sobre 1 menos n. ¿Ok? Bien, ahora tenemos como variable dependiente z y variable independiente x. Y tendríamos entonces que escribir esta ecuación con esta sustitución como una ecuación lineal con respecto a z. Luego de calcular esto, ¿sí?
luego de calcular el diferencial de y de x y reemplazar esta expresión en nuestra ecuación original, ¿verdad?, por esto que está aquí, tenemos lo siguiente. ¿Sí? Todo esto reemplazando por esto de acá. ¿Ok? Bien. Luego vamos a multiplicar todo esto y dividir todo eso entre y n. Tendríamos la siguiente expresión. Más p de x z a la 1 sobre 1 menos n partido por yn, todo esto multiplicado por 1 menos n también, igual a f de x z a la n sobre 1 menos n sobre y a la n, todo esto multiplicado por 1 menos n. Entonces, reagrupando la expresión y simplificando lo que podemos simplificar, entonces ya podemos decir que se transforma una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Ahora, recordemos que esta expresión es esta que tenemos aquí, y a la n, que es igual a z a la n menos 1, ¿verdad? Así que vamos a reemplazar esto, reemplazamos esto y reacomodamos nuestra ecuación. De z, d de x, más 1 menos n, p de x, z a la 1 sobre 1 menos n, partida por z a la n sobre 1 menos n, ¿verdad? Igual a 1 menos n por f de x, pero esta expresión y esta expresión son iguales. ¿Ok? Por la expresión que tenemos aquí, por la igualdad. Así que esto se nos cancela. Este con este se cancela y nos quedaría simplemente esta expresión que está aquí. Luego vamos a reducir este término. A reducirlo tendríamos 1 sobre 1 menos n, quitándole a n1 menos n, ¿verdad? Esto me va a dar z a la 1 menos n partido por 1 menos n, que es lo mismo que z a la 1, que es z. Así que podríamos reemplazar y nos quedaría z aquí, igual a 1 menos n por f de x. Bien. Ahora, nótese que esta expresión es una ecuación diferencial que es lineal, ¿sí? Donde yo puedo considerar, como esta es una constante, puedo considerar todo mi p de x como 1 menos n por p de x, ¿verdad? Un p de x prima, y una función g de x como esta que está aquí. O sea que si yo lo quisiera aplicarlo como ecuación diferencial lineal, tendríamos la siguiente solución. Tendríamos entonces nuestra variable dependiente, que sería z, ¿verdad? Z z por el factor integrante, que sería la integral de 1 menos n, p de x, d de x, igual a la integral de 1 menos n, f de x por el factor integrante, este que tenemos aquí, 1 menos n, p de x, d de x, más una constante. ¿Sí? Bueno, aplicando el concepto de ecuaciones lineales y simplificando y sacando términos, tendríamos lo siguiente, sería z por 1 menos n integral de p de x, d de x, igual a 1 menos n integral de f de x por e a la integral de p de x, esto 1 menos n,
d de x, todo esto d de x más c sub 0. Luego, como sabemos que y es z a la 1 menos n, voy a reemplazar o retornar a la variable dependiente original. En este caso tendríamos que y sería, o sea, z sería 1 menos n igual a z. ¿Sí? O sea, así que voy a reemplazar a z por y a la 1 menos n, todo esto por nuestro factor integrante d de x igual a 1 menos n integral de p de x e a la 1 menos n p de x d de x más e sub 0. Bien, esta sería entonces la solución o la generalización de la solución de la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Aplicando el hecho de la forma general también de la ecuación diferencial lineal. Y uno de los aspectos que se hereda por el ser también muy parecida a la lineal es que yo también puedo encontrar Bernoulli respecto a la variable y o Bernoulli con respecto a la variable x. En el caso de que fuese Bernoulli con respecto a la variable x, ¿sí? O podíamos hacer un cambio, digamos, de variable, una dependiente por la otra, la de Bernoulli con respecto a x tendría la solución muy semejante a esta, pero en términos de x, ¿sí? Así que tendríamos 1 menos n integral de p de y igual a 1 menos n integral, perdón, aquí es f de x, aquí puse p de x, este es f de x, así que tendríamos una función f de y por e a la 1 menos n integral de p de y más c sub 0. Sí, esta sería entonces la forma generalizada, ya sea de la ecuación de Bernoulli, ya sea en términos de la variable x o en términos de la variable y. Bueno, posteriormente utilizaremos estos resultados para hacer unos ejemplos o ejemplificarlos, ¿verdad? Y ustedes ver que se podría, digamos, ser cómodo resolviendo una ecuación de Bernoulli, ya que para esto solamente necesito saber el valor de n, saber quién es p de y o p de x, en este caso, y saber quién es la función. O sea, necesitaría saber simple y llanamente dos expresiones, siempre y cuando pueda llevar nuestra ecuación a la forma de Bernoulli que hemos estudiado. Bueno, jóvenes, como bien le dije, vamos a ver un ejemplo en cada uno de los casos que presentamos la solución de Bernoulli, ¿verdad? En este primer ejemplo tenemos la ecuación esta, x, y' más y igual a x a la cuarta y al cubo. Bien, lo primero que debemos hacer es escribir la ecuación en la forma de Bernoulli y determinar quién sería, en este caso, n, p de x y f de x, ¿sí? Bien, primero vamos a dividir todo esto por x. X cubo y y cubo, ¿ok? Y este de y' podemos escribirlo de esta forma para reconocer el caso. ¿Sí? Así que ya tiene nuestra forma, la forma de Bernoulli. ¿Sí? Así podemos distinguir de esta ecuación, por ejemplo, mi p de x sería 1 entre x
mi f de x sería x cubo, y n, en este caso sería 3. ¿Sí? Bien, usando el resultado anterior, en este caso, como la ecuación esta es Bernoulli con respecto a y, podemos encontrar que la solución de esta sería y a la 1 menos n por e a la 1 menos n p de x, d de x, igual a 1 menos n integral de f de x por 1 menos n p de x, t de x, t de x, más e sub 0. ¿Sí? Luego, sustituyendo estos valores, tendríamos lo siguiente. Sería 1 menos, en este caso 3, por e a la 1 menos 3, integral de p de x, que sería d de x sobre x, igual a 1 menos 3, integral de f de x, que sería x cubo, por el factor integrante, que tendría 1 menos 3, integral de p de x, ¿sí? d de x más e sub 0. ¿Sí? Resolviendo los exponentes, esto me quedaría y a la menos 2, e a la menos 2, integral de d de x sobre x, igual a menos 2, x cubo, e a la 1, bueno, ya sabemos que esto me va a dar menos 2, integral de d de x sobre x, d de x más c. ¿Sí? Así que nuestro problema se resuelve resolviendo estas integrales del factor integrante y este resultado que tenemos aquí. Bien, tendríamos y a la menos 2, aquí tendría e a la menos 2 logaritmo de x, igual a menos 2 integral de x, de cubo, e a la menos 2 logaritmo de x, d de x, más e sub 0. Bien. Ahora, por las propiedades de logaritmo, podemos anotar que si tenemos e a la menos 2 logaritmo de x, esto sería a e a la logaritmo de x a la menos 2, y por la propiedad de que estas son funciones inversas, tendríamos que esto sería x a la menos 2, que es igual a 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Así que esta expresión, esta que está aquí, la podemos sustituir, por 1 sobre x cuadrado. 1 sobre x cuadrado. ¿Ok? Bien. Tendríamos x a la menos 2 sobre x cuadrado, 1 sobre x cuadrado, igual a menos 2 integral de x cubo por 1 sobre x cuadrado, d de x más e sub 0. Bueno, y a la menos 2 por 1 sobre x cuadrado igual a menos 2 la integral, y esta integral simplificando los exponentes me quedaría simplemente x por d de x más e sub 0. Así bien, y a la menos 2 por 1 x cuadrado, integral de esto sería x cuadrado sobre 2, así que esto simplemente me va a quedar x cuadrado más e sub 0. Paso multiplicando todo esto por x cuadrado y tendremos entonces finalmente nuestra solución. Al multiplicar, esto me queda x a la cuarta más c sub 0 x cuadrado. Así bien, tenemos entonces la solución de la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Ahora, nótese que esta es una ecuación de Bernoulli con respecto a la variable y. ¿Sí?
Posteriormente vamos a ver el ejemplo un poquito más complejo sobre una que tiene Bernoulli con respecto, o es Bernoulli con respecto a la variable x, ¿sí? Y cómo podemos hacer ese tipo de transformación y aplicar entonces la fórmula que hemos visto en esta deducción. Bien, a continuación nuestro segundo ejemplo. Nuevamente veamos un segundo ejemplo. En este caso mostraremos que esta ecuación diferencial, a pesar de que en primera instancia no parece Bernoulli con respecto a y, puede ser Bernoulli con respecto a x. Además de esto, le vamos a dar una condición, o sea que para la solución de esta no vamos a buscar una solución general, sino una solución particular, en el caso que pase por el punto 1,0. ¿Sí? Bien, en primera instancia vamos a reconocer nuestra ecuación y por qué no es Bernoulli con respecto a y. Bien, multiplicando las expresiones, tendríamos algo de esto. De y de dx igual a 1. ¿Sí? Nótese que cuando tratamos de escribirla en la forma, digamos, general y compararla con la ecuación de Bernoulli, vamos a tener algo esto. ¿Sí? Vamos a tener esto y es claro que no es Bernoulli por ningún lado con respecto a y. Pero si hacemos una inversión, hacemos un cambio, ¿sí? Invertimos nuestro diferencial, obviamente que tendríamos que invertir acá. ¿Sí? Tendríamos algo de esta forma. ¿Sí? Ahora nótese que yo puedo reescribir esta ecuación y pensar de que ella sería Bernoulli con respecto a la variable x. Así bien, tendríamos y(x) igual a x cuadrado y cubo. Es decir, entonces ahora nuestra variable dependiente va a ser x y nuestra variable independiente va a ser y. Así podríamos compararla con la forma de Bernoulli con respecto a la variable x, que sería algo de esta forma. De x, de y, más p de y, x, igual a una f de y por x a la n. ¿Sí? Así, claro, podemos notar la similitud, que esto va a ser nuestro p de y, este que está aquí va a ser mi n, y esto que está aquí va a ser mi f de y. ¿Sí? Luego, entonces, podemos aplicar, rápidamente, podemos aplicar nuestra fórmula, que tendría esta forma. Menos n integral de f de y por 1 menos n de y más un c sub 0. ¿Sí? ¿Sí? Ya tendríamos entonces quién es n. Aquí n vale 2. Mi p de x, mi p de y en este caso sería menos y mi f de y tendría que ser y al cubo. Así que reemplazamos todos estos valores, los reemplazamos, n, p de y f de y por estas equivalencias. Bien, tendríamos x 1 menos 2 e a la 1 menos 2 integral de p de y, así que sería menos y de y igual a 1 menos 2
integral de f de y, pero f de y sería y cubo, e a la 1 menos 2, integral de p de y, en este caso sería menos y, dy, todo esto por dy, más c sub 0. Bueno, ahora reduciendo expresiones o reduciendo términos, podríamos considerar nuestros resultados. Esto me quedaría menos 1, por menos me quedaría simplemente la integral de esto. Acá tendría menos integral de y cubo por e a la integral de y dy, que sería muy parecida a esta. Todo esto por dy más c sub 0. ¿Sí? Y vamos viendo que esto se va reduciendo a una simple integración y a la reducción de esta expresión. Así que esto me daría x a la menos 1 e a la 1 medio de y cuadrado igual a menos la integral de y cubo e a la 1 medio y cuadrado de y más c sub 0. ¿Ok? Bueno, ahora nótese que aquí tenemos una integración en la cual podemos aplicar algunas técnicas. En este caso, fíjense que podríamos utilizar la integración por partes. Pero antes de eso, tenemos que, para facilitar el asunto de la aplicación de la integración por parte, tenemos que escribir esto como y cuadrado por y utilizar entonces mi función como u igual a y al cuadrado y d de b va a ser mi y por e a la 1 medio y cuadrado. ¿Sí? En efecto, ¿no? En efecto, haremos la integración aparte y luego la vamos a sustituir. ¿Sí? Tenemos menos la integral de y cubo e a la 1 medio y cuadrado de y. ¿Sí? Entonces, como bien se lo mencioné, aquí voy a hacer, digamos, una partición de esta potencia, sería y cuadrado por, y voy a reunir a este señor de esta forma. ¿Sí? Entonces, como mencionamos, esto que está aquí lo vamos a hacer u igual a y cuadrado, y voy a hacer d de b igual a y por e a la 1 medio y cuadrado de y. ¿Sí? Derivando, esto me va a dar 2y de y, que sería nuestro d de u, y mi v, nótese que va a ser la integral de y por e a la 1 medio y cuadrado de y. Ahora, el propósito de separar estas potencias era porque casualmente la integral esta era más fácil utilizar una potencia de y en este caso y hacer una integración por sustitución. ¿Sí? En efecto, para esta integral lo que hacemos, digamos, otra sustitución, k igual a 1 medio y cuadrado, d de k va a ser 2 por 1 medio, me quedaría y de y. ¿Sí? Así que esta integral nos quedaría la integral de e a la k d de k. ¿Sí? Porque ya el diferencial d de k sería y por dy y e a la k sería 1 medio y cuadrado. Así que esto me va a dar e a la k, que sería igual a e a la 1 medio y cuadrado. Bien, aplicando entonces la integración por parte, y volvemos acá, recuerden que no debemos perder de vista esto, estamos resolviendo simplemente la parte de esta integración, la cual
contempla una integración por parte, ¿sí? Así que de alguna forma estamos viendo dos cursos al mismo tiempo, que estamos viendo la parte de integraciones o las técnicas de integración y una resolución de una ecuación diferencial, en este caso la ecuación diferencial de Bernoulli. Bien, entonces, volviendo al caso, tendríamos entonces que esta integral sería igual a ¿qué? A menos, ¿verdad? Por el signo negativo que aparece aquí, y sería, según la integración por parte, sería b por u, ¿sí? Así que sería b por u, en este caso, esto que está aquí va a ser v, ¿verdad? Este va a ser v, a esto tendríamos que poner y cuadrado por e a la 1 medio y cuadrado, ¿verdad? Menos la integración de este señor por este acá, ¿sí? Y esto me daría de este por v, quedaría 2 integral de y por e a la 1 medio y cuadrado de y. ¿Sí? Así bien, sería y cuadrado por e a la 1 medio y cuadrado menos esta integración. Pero nótese que esta integración que está aquí es exactamente igual a ¿quién? A la integral esta. Por lo tanto, el resultado de esto, o de esta integral, me va a dar 2 veces e a la 1 medio y cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta expresión la voy a sustituir en nuestra ecuación en cuestión, ¿sí? En esta ecuación, que es lo que estábamos persiguiendo, o sea, la solución, ¿sí? Así que, en efecto, sustituyendo este asterisco, en nuestra ecuación tendríamos lo siguiente. X a la menos 1, e a la 1 medio y cuadrado, por todo esto que está aquí, que sería igual a, multiplicando esto por menos y cuadrado e a la 1 medio y cuadrado más 2e a la 1 medio y cuadrado más c sub 0. ¿Sí? Ahora, como queremos x, vamos a escribirla en términos de x. Así que esto dividiendo entre toda esta expresión me quedaría entonces y menos y cuadrado más 2 más c sub 0 por e a la menos 1 medio y cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, esta sería la solución general de nuestra ecuación de Bernoulli. Pero recuerden que nosotros tenemos una condición inicial, porque esta sería la solución general y nosotros estamos pidiendo una solución particular. En cuestión sería la ecuación o la familia, una de las familias que pase por el punto 1,0. ¿Sí? Así que para x, o sea, debemos encontrar particularmente el valor de c sub 0, una para cuando x vale 1 y uno para, en el caso x1, y0. Así que cuando x vale 1, esto sería 1, esto sería 0, más 2, más c sub 0, por e a la 0. ¿Sí? De aquí podemos ver que esto va a ser 1 menos 2 igual a c sub 0. ¿Sí? Pasaría sería acá, 1 menos 2, por lo tanto, mi c sub 0 sería igual a menos 1. Es decir, de la ecuación de todas las familias de curvas, yo quiero la curva que tiene el valor particular de c sub 0 igual a menos 1. ¿Sí? Así que, digamos que nuestra solución particular para esta ecuación sería algo así. Menos, reemplazo esto ahí, menos y cuadrado, y este sería el final de nuestra resolución de ecuaciones. Así que
Aquí hemos mostrado dos ejemplos, uno del caso en que era depende de la variable y, o sea, Bernoulli con respecto a y uno Bernoulli con respecto a la variable x. Y una de un caso particular de una familia, de una solución particular de una ecuación diferencial de Bernoulli. Bueno, espero que les haya gustado y esperemos entonces que esto les sea de provecho para ustedes. Gracias.